Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cana Bitácora. Arrancamos el programa casi a la misma hora en que arrancó a jugar la selección argentina. Está jugando frente a Uruguay, partido de eliminatorias. Un partido que por ahí no tiene tanto interés porque creo que la Argentina se está por jugar el próximo domingo un campeonato político, creo que el más importante de los últimos años. Así que, más allá del cannabis, seguramente estaremos hablando de todos estos temas: fútbol, política y rock and roll. Fede Pasos, buenas noches, operando controles. Bien al palo, Fede, porque estuvo con el Emi Cataño poniendo música que les gusta, ¿no? Cantaba, la primera vez que lo veo cantar una canción a Fede, mientras lo pasa. Así que ahí está ahí con los sanguichitos, amiga, está contento. Un pibe feliz. Igual que Agustín Aranda. Buenas noches, sí. Y de coincidencias este programa sabe mucho. Estamos viendo justamente el partido con Uruguay. Uruguay, un país que sí tenemos que hablar de cannabis, ¿no? Que ya ha cumplido sus 10 años en su regulación de uso adulto. De manera que, bueno, quizá podríamos... Gabriel Jiménez la semana pasada, ¿te acordás? Diego Fiori, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien? Buenas noches para todos y todos. Perdón, no lo vi, que justo estaba con eso. Quiero decir que soy el único que no está mirando el partido ni lo voy a mirar. ¿Por qué? ¿Cábala? No, porque claro, si hablamos de intereses, en este caso estaría atento a la charla más que en otra cosa, que el partido, ¿no? Gabriel Jiménez, quien es director de Articulación Federal del INASE, del Instituto Nacional de la Semilla, nos contaba justamente que semanas atrás habían tenido una serie de reuniones con el sector privado de Uruguay y también con el Instituto Nacional de la Semilla de Uruguay para afinar un par de políticas en conjunto. Así que probablemente en las próximas semanas vamos a tener algún tipo de novedades que van a cambiar un poquitito la plana de lo que tiene que ver con este avance en términos de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Sí, según lo que pasa el domingo. Bueno, puede ser, quizá no. Con total claridad es una política de este gobierno y que planteaban desde el instituto que continuarían y se irían profundizando. Sí, digo por el contexto en el que estamos y a horas de la veda, ¿no? Se dice todo ahora o nunca más. Sí, claro. O calle para siempre. O calle para siempre. Salvo que se meta en internet y, bueno, pueda decir lo que quiera. Puede decir lo que quiera, sí, tal cual. Igual quiero agregar algo. No solamente es un programa que va a tener rock and roll y fútbol y política, sino que es un programa estrictamente artístico el de hoy. Vamos a tener, por primera vez, una entrevista con un director de cine, con una película netamente canábica, y luego en la segunda hora van a venir quienes integran Amura Rosario, que es el grupo de mujeres y LGTBIQ+, muralistas de esta ciudad. Así que nada, vamos a tener mucho arte, cannabis y arte. ¿Hay algún mural relacionado? Vamos a preguntarle, sí, tema? Claro, vamos a preguntarle, me parece. No lo podríamos hacer, auspiciándolo claramente. Sí, abajo lo ponemos Canabitácora. Las marcas de las pinturas. Ok. Claro, quien patrocina. Claro, quien patrocina. Nosotros no vamos a pagar de nuestro bolsillo. No. Pero un dato lindo que tiene que ver con lo que estás planteando: las banderas y la barredora del 2023 fueron pintadas, dibujadas, confeccionadas por artistas rosarines y muralistas rosarines también. Bien, cuando hablas del 2023... La marcha de mayo, claro, la marcha de mayo. Muy bien. Y también algunas orgas. No recuerdo muy bien, pero creo que la Casa de las Flores también tiene una barredora, una bandera pintada también por artistas, por muralistas de la ciudad de Rosario. Muy bien. Como dato, eso no es Paredes, que es lo que vos preguntabas. Sí, claro. No, pero vamos a preguntar mucho lo que significa la tarea de justamente hacer un mural en una ciudad. Y mujeres. En una ciudad que, bueno, se disputa mucho la vereda, la calle, el espacio común, el espacio que por momentos es privado, por momentos no lo es. Así que va a ser una charla linda, me parece. Bien, lo veo flojo a Diego, como queriendo empezar a hablar de otros temas. Quiero volver a lo de Uruguay, porque antes de hablar del tema uruguayo, estos 10 años, me gustaría saber cómo está la situación actual, porque tengo entendido que hubo algunos inconvenientes, que algunas cosas no resultaron, lógicamente, algunas cosas no iban a resultar, y están atravesando por un gobierno que, bueno, claramente está como un poquito más corrido a la derecha, digo, ¿no? Y ver cómo eso incidió
en el funcionamiento habitual y lógico de los uruguayos que iban con su reglamentación a tener su cannabis. Sí, Julio Calzada, Buena pregunta, Mario. Cuando lo entrevistamos hace un par de meses, nos contaba que había algunos ruidos respecto a este nuevo gobierno, a la calle Pou. De igual modo, planteaba... Ahora, qué feo, discúlpame, ¿no? Ser un gobierno de la calle Pou. Y no lo es. ¿No? Que Pou, aparte, debe tener algo que ver con pueblo, por ejemplo. Pou, Popolo, no sé, me suena por eso. Capaz que ni idea, ¿no? La podemos batir. Sí, me parece que es más un cuento de terror de Pou, de Edgar Allan Poe. También, ¿no? bueno, claro. Lo están viviendo así. Pero ¿hubo retrocesos o no? No. De lo que había con la asunción de la calle Pou, que, como coincido, representa la derecha uruguaya, la que pudo ganar las elecciones. Inclusive hay una facción nazi o pronazi, neonazi, como queramos llamarlo, que él aceptó el apoyo. O sea, claramente la derecha, inclusive si acepta este tipo de cosas, la peor de la peor. Sí, y tuvo un pequeño problemita vinculado al tema su canciller, ¿no? En los últimos días, con esto, bueno, de ayudar a un narco. Digo, por eso claro. Te digo, lo de Uruguay. Sí, viene convulsionado. Yo no quisiera hablar tanto porque no tengo elementos. No, si leí algunas cosas, nos hacemos preguntas. Por ahí muy sueltitas, que bueno, que había algunos inconvenientes, y bueno, estaría bueno, por lo menos para no hablar. La semana que viene podemos convocar, tenemos gente que está viviendo allí, son militantes que hemos entrevistado en algún momento y sí, seguramente lo podemos... Sí recuerdo cuando Julio Calzada mencionaba que había aumentado un poco cierta persecución a personas usuarias. Eso sí lo recuerdo como un dato, siempre mencionando este exdirector de la Junta Nacional de Drogas que, de nuevo, como hablamos siempre, las leyes son el ideal, están en el pizarrón, son una fórmula, pero cuando impactan en la calle, no necesariamente, exactamente, no necesariamente terminan siendo, y bueno, y ahí es el proceso muy fino que se tiene que hacer año a año, política a política, para poder justamente garantizar los derechos que esa ley estableció. Por eso, pensando en qué es lo que puede llegar a pasar, Diego, a partir del domingo, depende quién triunfa en las elecciones, es difícil saberlo, ¿no? Inclusive porque también esta cuestión de reflexionar sobre la cuestión canábica, de a dónde iría el neoliberalismo como idea, a dónde apunta y qué significaría, ¿no? O sea, venimos hablando desde hace muchísimos lustros con organizaciones de todo tipo, orgas militantes, asociaciones que tienen que ver, que estén vinculados directamente con el cannabis medicinal. Por otro lado, también la cuestión asociativa respecto a cosméticas, a inclusive comida y demás. Y por otro lado también, que apareció ya más reciente en los últimos tiempos, que tiene que ver con la cuestión del cooperativismo, porque lo permitió finalmente la ley. Y sin dudas que mi ley representaría la eliminación de todo esto para transformar todo esto que acabo de mencionar en pequeñas, medianas y grandes empresas, y la posibilidad del aterrizaje directo de inversiones extranjeras, que es en definitiva el modelo que tienen para hacer todo. Obra pública, promover en este caso lo que sería la industria del cannabis, que es lo que nos tiene nosotros como eje, pero hoy charlábamos temprano con Federación Agraria y sin lugar a dudas que el modelo productivo está en jaque y por ello está el vínculo, el linkeo que podemos hacer, ¿no? La conexión. Sí, quizás en este último recorrido donde algunas provincias, no todas, pero algunas provincias se involucraron en la temática, habría que ver cómo se resuelve eso con un gobierno nacional que impulsa eso y gobiernos provinciales que vienen trabajando de una manera que no sé si se van a correr o no, pero bueno, a mí me parece que va a haber cosas interesantes en el caso de que Telefónica llegue a... Por cómo habla este candidato, Soco, sin lugar a dudas que, por ejemplo, no le importaría absolutamente nada de todo lo que está haciendo la Facultad de Bioquímica de Rosario, la Facultad de Bioquímica y Farmacia, la Facultad de Ciencias Médicas, lo que está haciendo el laboratorio, el laboratorio provincial, el LIF, todo lo que está haciendo el Ministerio de Salud,
lo que han empezado a generar varias comunas y municipalidades. También, no conozco tanto, el aporte y lo que están haciendo en la UNL y en tantas otras universidades nacionales. Ante eso, que tiene que ver con el promover la investigación, que esto es muy reciente porque estamos hablando de una planta que estuvo completamente prohibida y continúa prohibida. Tenemos que pensar que hay una ley, la ley de drogas de allá del 89, que en definitiva termina condicionando todo esto que acabo de mencionar, porque sigue siendo un elemento del narcotráfico, un elemento que no solamente está vinculado a lo que tiene que ver con las penas y la persecución a las personas, sino también el comercio, lo cual elimina la posibilidad eliminó hasta hace poquitito tiempo la posibilidad de investigar la planta durante ¿cuántos años? 70 años, 100 años. En definitiva, todo ese desarrollo con Milei, por supuesto, que estaría todo en jaque. ¿Por qué? Porque no le importa, y lo retomo al final, lo que veníamos hablando de la cuestión económica, no le importa la ciencia y la técnica, la investigación, que el CONICET se empiece como está haciendo, como viene haciendo, a involucrarse. De hecho, leíamos la noticia de que el CONICET dio unas cuantas ponencias en la Expo Cannabis en Buenos Aires, delante de miles y miles de personas, que inclusive participó la ministra de Salud de la República, que debería, por supuesto, continuar en su cargo después del 10 de diciembre. Bien, está bien. Una opinión, son opiniones, ahí, por supuesto. dato, claro. Por favor. Los funcionarios que funcionan, claramente, Bisotti se salió perfecta de una pandemia. Bueno. Pero no era algo vinculado a la lesa humanidad, la pandemia. ¿La pandemia? ¿Qué debate? ¿Lo vieron el debate? El debate Vamos lo vi. a hablar del debate, no. Podemos, ¿le gustó el formato? Me gustó el formato. Sí, yo disiento en el formato. Creo que lo que hablábamos la otra vez sigue bastante presente, que tiene que ver con el poco tiempo y la poca gimnasia y el ensayo y error de estas instancias de debate. El primero, recordamos, fue Macri-Scioli. O sea, no venimos de una historia larga de debates públicos, claro. Ejes temáticos, modalidades. Incluso vemos una cadena informativa que hace en paralelo una serie de debates con un formato total y completamente distinto, un cara a cara, prácticamente le da guantes de box a cada persona y se gritan unos al otro. Me parece que nos debemos por ahí ser un poquitito más contemplativos de lo reciente que son los debates políticos en Argentina. Eso significa que los candidatos no supieron usarlo. Yo creo que no lo aprovecharon. Yo creo que no fue una instancia vuelvo al domingo, en particular, no fue una instancia de grandes propuestas. Claro. De nuevo, o de propuestas medianas, pequeñas. Yo escuché mucha gente gritándose. Y en una necesidad muy fuerte de claridad respecto a las plataformas políticas, que la verdad es una burla a esta instancia democrática, que a pocos días de un balotaje un candidato le pregunte al otro y que aporte claridad sobre una política muy específica, porque todo lo que vino haciendo en los meses anteriores no quedó claro, también habla un poquitito mal de nosotros. Obvio, claramente eso. Pero bueno, por sí o por no. Por sí o por no, claro. Tiene que ver también con la poca demanda que la ciudadanía ha tenido y hacernos cargo, y hoy reitero, la vuelvo a citar a nuestra maestra Alicia Cuarone, la profe Alicia Cuarone, que planteaba que el lunes, sin lugar a dudas, es un día de replanteo, es un día de hacernos cargos qué pasó en los últimos lustros en cada una de las funciones. Estaba tragando el agua. Sí. Eso es lo que sucedió. Cada uno de nosotras y nosotros en cada una de las funciones que tenemos, y repensar por qué llegamos a este nivel, por qué llegamos a este nivel de discusión política que sin lugar a dudas genera un replanteo en retroceso, que genera toda una connotación de propuesta basada en la destrucción, que termina poniendo en jaque todo lo que fue el consenso que construyó nuestro pueblo, con montones de matices y cuestiones, pero construimos en estos últimos 40 años de democracia. Sí. En definitiva, esta sí o no que hacemos el domingo termina sucediéndose con un Massa que inhabilitó a su contrincante, a su adversario,
con 2, 3, 4 elementos que fueron importantes para que Milei no pueda después sostener el debate y los próximos tópicos. Como para hacer una gran síntesis y acompañar lo que vos estabas diciendo. En definitiva, los dos aportaron poco para convencer a otros. Uh-huh. Reafirmaron lo que cada uno tiene con su electorado, que no es menor, y sí tuvo más a la posibilidad de hablar y que otros lo conozcan, que otros conozcan, o acepten conocer, que eso es lo que sucede, acepten conocer quién puede ser el presidente que hoy también está manejando la economía. Uh-huh. ¿Y qué significa manejar la economía? Porque dolarizar, como plantea Milei, uh-huh, no solamente es imposible, porque de hacerlo termina perjudicando muy seriamente a la Argentina a futuro. Que eso es lo que, en definitiva, es lo que Milei queda como inhabilitado, porque quienes tenemos 4 décadas encima, conocemos lo que pasó en el 90, por ejemplo. Uh-huh. Conocemos lo que fue muy bien el 2001 y el efecto del 2001 de manera transversal. Bien. Yo conocí de todas formas el 76, vengo con un poquito más de retraso, este caso no madurativo, pero antes de seguir conversando quiero saludar a Mari Cruz Moyano como corresponde, que recién llega y bueno, seguramente va a opinar de este tema, noches. Porque estás con la lengua, me estoy mordiendo la lengua. Yo lo único que quiero decir, Diego, que comparto el 101% todo lo que decís, pero me parece que no hubo debate. No existió debate porque había una persona que no podía debatir. Exacto. Claramente. Quedó inhabilitado. Entonces a mí me daba hasta vergüenza ajena. ¿Cómo lo viste, Mario? Primero por tele. Sí. Primero. Sí, por la tele. No estuviste invitada. Sí, claro. Sí, no estuve invitada. Me hubiese encantado. Eso fue una buena estrategia, quiero decirlo. Sí. De acuerdo 100% con la mesa, no hubo debate y me preocupa mucho la dificultad que tenemos para organizarnos por las cosas que necesitamos como de la política, porque digo, lo digo a título personal, no estoy votando a Massa porque quiera votar a Massa, uh-huh, sino porque quiero que la persona a la que yo vaya a pedirle explicaciones en nivel político, económico y en muchos otros aspectos sea una persona que pueda ser un interlocutor válido. Me parece que la otra persona es una persona que está cargada de enojo y odio y que lo único que vi fue chicana, y no creo que sea una persona donde se pueda construir, sino más bien destruir, que es lo que es eso, digamos, esa fue la promesa. Uh-huh. La casta tiene miedo, o sea, quedé muy afectada el martes de la cuestión de que... Sí, yo vuelvo sobre esta cuestión de palabras que se repitieron, ¿no? Si está habilitado, si está capacitado, y me parece que lo que queda muy como eje temático del debate tiene que ver con las capacidades de poder ser justamente funcionario con ese rango. Claro. Me parece que se juega ahí. De hecho, estamos viendo un partido donde hay una persona que se llama Marcelo Bielsa, le dicen el loco, uh-huh, y para quienes queremos mucho a Marcelo Bielsa, que la locura sea cooptada por otra persona que hace algo totalmente distinto a Bielsa. Claro, porque no Bielsa, tiene nada que ver, Bielsa además del sistema que está, le pone su sistema. Exacto. Esta persona quiere destruir el sistema. ¿Para de qué? manera que me molesta que le usurpen el término de loco, y de paso beso grande. Es que es muy injusto con la locura, incluso, digamos. Esta persona es, yo lo veo como una persona mala, digamos, maliciosa, eso. Me resulta una persona enojada, violenta. Enojada con la vida, porque claro, le ha ido muy mal en la vida. Digamos, entiendo que yo entiendo el enojo como una potencia, digamos. Está bueno enojarse, pero está, uh-huh, bueno ver cómo uno puede aportar a que eso sea mejor. Digamos, hay mucha gente que está enojada y está re válido que esté enojada. Uh-huh. Ahora, veamos cómo mejorar lo que queremos, hacia dónde ir, digamos. Nunca destruir al otro es una buena opción, digamos. Odiar al otro y destruir al otro no me parece que traiga nada bueno, nada potable. Entiendo que hay... Por eso estuvo buenísimo esto que planteaba hoy temprano Acquarone, de reconozcamos todos los errores que cometimos. El primer paso. Claro, exacto. De ahí se arranca. Estamos de acuerdo que bueno,
Ok. Vamos para adelante. Listo. Es para acá, ¿eh? ¿Cómo vamos para adelante? Y empezar a generar debate. Que en definitiva a la política, a los políticos les interesa porque son parte de los debates que se generan, pero la cosa se hace más larga cuando se dispone uno a escucharnos. No nos bancamos los procesos que llevan las cuestiones, digamos, porque son cuestiones culturales que no... Estos acuerdos que nosotros supimos construir, dijeron, la del gato y la caja me parece maravilloso. Nosotros lo dimos por sentado en muchos espacios, pero también nos atravesó una pandemia de por medio, una crisis mundial muy importante, económica mundial, y que no pudimos salir a la calle a seguir disputando eso. Exacto. Y medio que ganó el individualismo. Claro, nos metió adentro, nos fragmentó, coincido plenamente. Pero dos décadas antes, a 3, porque estamos hablando de la última dictadura para acá, se instala el modelo cultural del Fido Dido. El no me importa el otro, el individualismo al extremo, el consumismo como modelo, y eso es lo que hoy termina teniendo un éxito tal que disputa nuevamente la presidencia de la nación. Porque Menem, sí se pueden tocar, está bien. La primera vez asumió de manera honesta, mostrando un plan, digo honesta para la gente, que vos podés comprar la revolución productiva que decía. El salariazo. El salariazo y demás, o sea, lo podés comprar como modelo. Después fue una bofetada, mintió absolutamente. Lo raro de todo esto fue que gane en el 95, sin lugar a dudas, y mucho más en el 2003. Sí, donde ahí viene la cuestión de la autocrítica. Cómo viene la crítica de cada una de nosotras y nosotros en lo individual y en lo colectivo. Evidentemente venimos fallando con muchas cosas. Sonia, un oyente de la radio, vino a la tertulia el viernes pasado, docente, y además de poner en su primera intervención la Ley Federal de Educación como tema, la Ley Superior como tema de importancia para debatir y tener en cuenta, en su segunda intervención dice: tengamos presente lo que fue la Ley Federal de Educación en la República Argentina y cómo vació de contenidos también la educación, los programas, etcétera, etcétera. Estaba dentro del plan. Exacto. Todo siempre con una intención. Está dentro de un plan. Lo mismo hizo la dictadura, Soco. O sea, claro. En el 95 ocurrió un hecho bastante raro, pero medio que la gente tenía miedo de que todo lo que se había endeudado por comprar en cuotas se iba a ir ir mucho, ¿no? Apostó por la estabilidad que había. Y fíjate vos hasta qué punto llegó la mentira, ¿no? Claro. Y la desilusión, hasta tener miedo por algo que ya se sabía que iba a terminar mal. Bueno, si quieren opinar, obviamente, y no están viendo el partido, que está chivo. Está muy chivo. Recién vimos por primera vez a Messi tomando de la garganta. A empellones. Esa palabra, hermano. Y el periodista deportivo. Periodista deportivo, saludarlo, hace poco fue el día de... ¿Cómo dijo? Empezones. No, empezones. Empezones. No, empellones. ¿Cómo así empezones? No sé, yo escuché eso, por eso le pregunto. Aclarar que es un programa de cannabis, pero como estamos atravesados justamente por la realidad nacional, tuvimos exactamente esta introducción, porque imaginamos que del otro lado de la radio también te está pasando algo similar, así que bueno, si tenés ganas de compartir algo de esta espera hasta el domingo, 3413-886677. Sí, vamos a recordar ahora que tenemos un programa que suena con mucha música que elige Claudio Sokolsky y que vamos hasta las 23. Viaje de saber compartido. La ex aduana, uno de los edificios históricos y más lindos de la ciudad, cumple 85 años. Te esperamos para festejarlo este sábado 18 de noviembre de 18 a 22 horas con un escenario frente a la Fuente de las Utopías, música en vivo, show de jazz y un sector de food trucks. Además, estará la muestra artística Migrantes y el tradicional Mercado de las Artes. Consulta más info en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 654-321, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este domingo el Kini 6 sortea un super pozo de 450 millones de pesos. 654-321, Kini 6. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad,
40 años construyendo consensos. 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz. Somos el Consejo Municipal de Rosario. Radio Universidad 103.3. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que esperaba que dejemos de pelear entre nosotros para empezar a pelear por ella. Viene la Argentina que estábamos esperando. Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La Libertad Avanza, Milei presidente, Villarruel vice, lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro del aula. La que reconoce a nuestros abuelos, porque ellos sí que no pueden esperar más. El 10 de diciembre se termina la espera, porque viene la Argentina que estábamos esperando. Massa presidente. Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder, arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La Libertad Avanza, Milei presidente, Villarruel vice, lista 135. Radio Universidad 103.3. Canabitácora, un viaje de saber compartido. Canabitácora, vamos hasta las 23, esto es Radio Universidad y decíamos antes de ponernos a discutir mucho sobre lo que va a pasar el domingo que este es un programa de cannabis, pero es un programa hoy estrictamente artístico y tenemos la suerte, el privilegio, realmente yo me divertí muchísimo viendo la película, de hablar con Santiago Giral. Santiago, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Federico? ¿Tu nombre? Agustín, Diego Fiori, Claudio Sokolsky y Maricruz Moyano. Somos un montón. Un montón de gente. Ok, perfecto. Entonces entendí mal el nombre. Buenas noches, tardes a todos. ¿Cómo andás? ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Yo soy de Venado Tuerto, así que estoy viviendo en Buenos Aires, pero tengo ahí mi corazón en la provincia de Santa Fe. Y justamente pudiste estrenar esta película que es Norma, vamos a aclarar para quien no la vio todavía, la protagoniza Mercedes Morán, es una historia muy canábica, pero la pudiste estrenar en tu ciudad natal, en Venado Tuerto. Sí, el día mismo del estreno, como en Buenos Aires la van premier se hizo un martes, el jueves del estreno nacional la fui a estrenar a Venado Tuerto, así que sí, siempre vuelvo a devolver a mi ciudad natal tanto de lo que me dio durante los 17 años que viví ahí. ¿Cómo fue ese show, digamos? Porque imagino, leí una nota que te habían hecho en el Litoral muy buena, de que algo de este pueblo que en donde transita Norma tenía algunos elementos de Venado Tuerto. ¿Cómo fue con esas personas viendo esa película? Fue interesante. En principio había, como te diría, yo siempre siento que en Venado hay como dos venados. Cierto venado que se aferra a consignas medio del pasado, y una parte de Venado que yo lo identifico en alguna parte con la juventud y en alguna parte con personas que no han seguido la norma o que no han entrado en la norma, como un poco jugando con el título de la película. Y en este caso sentí que ninguno de los dos lados se sintió agredido por la zona de fricción que podía tener con el otro. Con el público joven vi que rápidamente se identificaron mucho con la cultura canábica, con los problemas que Norma tiene frente a la ley, en los momentos en que Norma para conseguir el cannabis tiene que meterse en los lugares de ilegalidad y oscuridad. Y luego también veía que en la gente más conservadora o más tradicionalista de Venado había también como un punto de identificación en a quién no se ha portado mal, quién no tiene algún secretito, alguna ventanita de su vida que donde está rompiendo la norma, y de alguna manera la película, sin señalar a nadie, le daba lugar a los dos. Así que fue muy interesante vivir eso. Santiago, obviamente hablamos para nosotros, una película canábica, porque tiene referencias concretas y directas del pueblo donde transcurre la película, se llama Las Tucas, está basado en una novela inédita tuya,
que se llama Señales de Humo. Digo, sí. hay como... Y después la película ya se mete directamente en el tema para tratarlo de una manera... ¿Cómo se te ocurrió tratarlo de esa manera? Que es, creo que la pregunta del millón, ¿no? Uh-huh. Mira, fue un gran debate con la producción, porque yo he vivido en Canadá, he pasado tiempo en California, entonces yo he vivido en lugares donde el cannabis es tan legal que lo pagás con la tarjeta de débito, de crédito, quiero decir, estamos, espero no muy lejos de eso, pero he vivido en otras culturas, inclusive cruzando el charco como ir a Uruguay, donde uno puede fumar tranquilo en la calle, donde uno no siente el aspecto de lo prohibido, ¿no? Del cannabis. Sí. Y entonces había una preocupación en un sentido de alguna zona de los productores donde, ¿qué hacemos con esto? Digo, es una película, para mí es una película fumona, con el formato de una película de una ama de casa convencional, diríamos, pero a mí me surgió muy naturalmente todo el elemento canábico, porque parte de mi viaje de autodescubrimiento y un viaje de expansión de mi conciencia tuvo que ver con encontrarme en situaciones con determinadas sustancias que me ayudaron a entender, por un lado, que la realidad no es esa única versión que cada uno cree, sino que hay sustancias que te ayudan a ver un campo mayor de la conciencia y de la realidad, y por otro lado también a conocerme a mí mismo, y bueno, en este sentido para mí es parte del viaje de Norma, donde ella descubría nuevas amistades, una nueva zona del pueblo de vínculos de los que desconocía, una manera de portarse mal frente a la doctrina de acostarse temprano, todas las reglas que empieza a romper Norma. De alguna manera mezclábamos un poco con Mercedes, que fue coautora del guión, algunas cuestiones de su generación con algunas cuestiones de la mía, y para la mía era fundamental el tema canábico. Yo viví en Canadá más de 3 años de mi vida en total, y viví el proceso de legalización, sobre todo en la zona de la Columbia Británica, que es una zona donde hay una producción canábica muy importante, donde la cultura canábica hoy incluye desde sales de baño a cuestiones cosméticas, a gotas, etcétera. Toda una industria tanto local como buscando como una idea expansiva de la utilización canábica. Juro que las sales de baño con aceite de cannabis me hicieron hacer casi un viaje astral cuando las probé. Y entonces, bueno, de alguna manera traté de traer, aparte de las transgresiones de Norma, un poco para justamente la militancia canábica que tanto me interesa traer a la Argentina, que me parece que abriría una posibilidad, e incluso, más allá de blanquear una cosa que obliga a muchas personas a la clandestinidad, obligaría también a blanquear un aspecto de una economía que puede ayudar desde el pequeño cultivador a un gran cultivador, porque yo amo la cultura canábica, pero no quiero que se la queden Monsanto y Philip Morris. Pero bueno, me parecía interesante traerlo a la discusión y a la mesa, y como una parte de las reglas que Norma decidía romper. Sobre esto que venís describiendo de alguna manera, pensaba que termina siendo una cheta de Recoleta fumona, en definitiva. O sea, es una consumidora más de tantas y tantos que hay en el mundo, y bueno, es el retrato o la historia atravesada por una sociocultura y economía, en este caso alta, que tiene todos los permisos y condicionamientos, que inclusive, y es lo que quería preguntarte, cómo fue el juego de los prejuicios y desprejuicios que termina siendo la identidad en toda la película de Norma, ¿no? O sea, cómo va cambiando, inclusive en el hilo de lo que es el consumo. Prejuicios, clase alta, y también lo que decías, un consumo no penalizado, que se termina viendo con algunas escenas donde es maravillosa por parte entre ellas la Negra Bernasi, por ejemplo. Sí, de hecho nosotros le pusimos al personaje de la Negra Bernasi en su boca como el gran vieja fumona, diríamos, le pusimos en sus palabras
la palabra, como el juicio moral de la sociedad, porque fue un debate muy fuerte con los productores. Mira, yo hace 14 años que quiero hacer esta película con Mercedes, que empezamos con este guión, y hace 14 años el tema del cannabis y el tema de la liberación femenina espantaban a cualquier condición de producción. Obvio, claro. En esos 10 años que han pasado hasta que realmente se consiguieron productores que no le tuvieron miedo al proyecto y que fueron los que logramos estrenarla hoy, digamos, los últimos 3 años de concreción específica del proyecto, se aceleró mucho desde que Uruguay cambia su ley, empieza a hacer lo del ReproCan, empieza a hacer despenalizar cierta cantidad, si las personas tienen el ReproCan. Entonces hoy yo creo que, mira, hay una cosa que yo aprecio mucho de la cultura canábica, que es que la cultura canábica es transgeneracional y es transnacional. Vos te vas yo en general cuando viajo, o me invitan a presentar la película, o por alguna razón me toca ir a presentar algo, yo he escrito unas novelas, etcétera. Cuando viajo en general, digo, apenas llego, dije, mira, a mí me gusta el cannabis, si alguien me puede conseguir, me encanta, y aparece una puerta a un grupo de personas en los que inmediatamente se puede generar, casi te diría, como puedo decir que me ha generado mi identidad LGTB. Mi identidad canábica también ha sido una puerta para unir transversalmente con personas muy diferentes. Cuando aprendí a surfear en Pinamar, que viví toda la pandemia en invierno en Pinamar, y aprendí a surfear en invierno, y cómo estaba la cultura canábica ahí también transversalmente como parte de la cultura surfer. Y bueno, parte de eso también, por eso hay un momento importante en la película cuando Norma fuma con alguien que le dice, es más lindo compartido. Claro, también aparece algo de la creación de identidad y la creación de nuevos nexos también sociales, no como algo que uno hace en secreto para esconderse, sino como algo que uno comparte con el otro, con la otra. ¿Y cómo fue, Santiago, perdón, Maricruz, cómo fue, Santiago, la reacción de la gente al ver la película? ¿Qué comentarios escuchaste? Más allá vinculado a esta cuestión canábica. No sé, si te digo cosas que leo en los blogs y estas cosas, hay de todo, hay mucho hater y mucha cosa, pero en principio lo que yo sé, hater posta respetable. No, respetable no, son anónimos, son personas que no sabes ni quiénes son, o sea que por alguna razón te contactan ahí con un poco de odio guardado, pero lo que sí te puedo decir es que yo he hecho películas que he presentado frente a mi familia y en otras circunstancias, inclusive en Venado Tuerto, donde suelo incomodar con mi cine por las temáticas que trabajo y etcétera. Y en este caso me pareció que estaba planteado de una manera donde no era chocante y que generaba más preguntas y empatía que rechazo o que condicionara negativamente a quien la viera. Y sí me llamó la atención. En Venado Tuerto yo pedí que invitaran a un colegio de artes que hay, la Escuela Provincial de Artes, y pedí que la película es prohibida para menores de 16 años, pero dije, bueno, los adultos, los padres que más o menos sepan, que autoricen, y hubo un grupo de chicos de 16, 20 años, donde el tema canábico fue el tema que los hizo identificarse con un personaje que es por ahí 3 generaciones o 2 generaciones más grande que ellos, y fue el tema donde yo vi que cuando lo paraba la policía, cuando se metía, era como la juventud es el primer espacio es el momento donde empieza una exploración canábica. Vi que era el elemento que los metía en la película y que fue lo que me nombraron cuando salieron de la película, esta cosa de poder compartir con alguien de otra generación una experiencia de cultura canábica que bueno, por ahí no pueden hablar con los padres que tienen mi edad, pero sí de repente vieron a alguien de la edad de sus padres con la que pueden hablar de eso sin los juicios o sin los motes que suele tener el consumo canábico en las ciudades pequeñas, diríamos. Me pareció piola también como en una primera parte de la película esta cuestión del inicio de la primera vez, del fumar, del acercarse y el googleo de Norma. Previo. Es buenísimo. Que creo que tiene que ver con esos disparadores, ¿no? De los que hablabas, ¿no? Detectar también situaciones muy normalizadas. ¿Quién no hizo ese mismo googleo? Inclusive rompió esas barreras del terror, ¿no? Que te genera muchas veces
lo más buscado, lo que más resultado tuvo en Google. Tal cual. Sí, eso lo hicimos todo, lo inventamos todo de nuevo. Fue muy gracioso inventar el lado negativo y el lado positivo. Y después hicimos uno de los extras que van contando las experiencias. También eso todo está hecho desde cero en la película. Quiero decir, hay un momento, le cuento al oyente que hay un momento donde ella googlea los efectos del cannabis porque hay una situación por la que se encuentra con el cannabis. Y yo creo que también ahí aparece... Cuando la película arranca, yo me doy cuenta en el ritmo y en el público también, que la película viene como para un lado, que no sabes bien para dónde va a ir, pero cuando aparece el elemento del cannabis, es como empieza a aparecer un hilado de lo inesperado en la película, como un elemento nuevo, no nuevo para la sociedad, pero sí nuevo para el mundo de este tipo de películas, donde se abre una puerta donde empieza el humor, el absurdo, la comedia, y también empieza una idea donde se le repite varias veces a Norma, no es una droga, es una planta, le dice la psicóloga. Y bueno, también integrarlo un viaje que hace ella con la naturaleza y conectándose con la naturaleza, que es como parte del viaje más interno de Norma. Hay algo en los créditos finales que el nombre de Norma pasa de rosado a verde, como de una persona que está integrada como una especie de mundo artificioso chicle. Empieza como a ser parte de una versión de sí misma más conectada con la naturaleza, que me parece que el cannabis, no sé, algunas otras sustancias como la ayahuasca que he probado en otros momentos de mi vida, o grupos con los que he hecho experimentaciones, donde aparece también una conexión diferente con información que está en la naturaleza y que los seres humanos inmersos en la cultura y en la cultura capitalista y en una cultura del trabajo y de lo provechoso y de la conveniencia, de repente nos perdemos de poder hacer estos aprendizajes que la naturaleza tiene a nuestra disposición. Sí, por ahí un poco. Buenas noches, ¿cómo te va, Santiago Marín? Buenas noches. No vi la película, un gusto. No vi la película, pero me dio mucha manija de verla, escuchar todos los comentarios, así que la quiero ver. ¿Está en el cine todavía? Primera pregunta. ¿Se puede ver? Están algunos cines del interior y de Buenos Aires, pero si no, bueno, ya para esta nota diríamos lo mejor que sería es decirle a la gente que el 22 de diciembre se va a estrenar en Netflix, y entonces ahí ya la dejamos... Me tengo que aguantar la manija, pero va, bien. No pasa nada. Son 4 semanas, son 4 semanas. Entre las elecciones, la asunción del nuevo presidente, se van a pasar como una brisa. Volando, sí, va a ser lindo eso antes de la fiesta, me gusta, antes de cerrar el año, eso. Aparte bien para ver Norma y debatir en la mesa navideña. Me encanta, es bárbaro. Pero bueno, exacto. Justo esto de que, rescato esto de que decías en un principio, de que lo que te pasó, tu experiencia personal con alguna sustancia, fue esto de conectar con la realidad de otra manera y ver que no es una única realidad, sino que bueno, hay un montón de cuestiones ahí que pueden ir mutando que tienen que ver con las puertas de la percepción de la sustancia, del uso de sustancias. Pero además esto que rescato, que es re lindo, que por ahí uno en esta era de individualismo por ahí lo pierde un poco, de consumismo, que es que en lo simple, que en lo natural, que en lo que nos rodea, hay un montón de magia y hay un montón de poder y nos la reperdemos. Y justamente la conexión con las plantas, en lo personal me pasó con la planta de cannabis, que empecé a cultivar cannabis, fue la puerta de entrada a cultivar otras plantas. Hay una cuestión, Santiago, en la película que tiene que ver con las plantas y no solo la de cannabis, ¿no? Porque el personaje de la madre, que para mí es increíble. Ya le gustan las plantas. La quiero ver. Tienen muchas plantas en su departamento, a la que obviamente la llevan porque ya está grande, no puede vivir en una casa grande, y el personaje Norma que quiere poner un vivero, ¿no? En una casa que se va a vender. Digo, las plantas tienen mucho que ver, y está filmada en un lugar donde hay muchísimas plantas también. Exactamente, ¿no? Y sí, porque esto que dice que es una planta más, digamos, lo que le decía la psicóloga, digamos, no es una droga, es una planta. Tal cual, sí. El mundo de las plantas está en la película. De hecho, qué lindo que lo notaste en el departamento de la madre, que es un personaje muy facho, pero el lado lindo de ese personaje está en su relación con esas plantas. Es como con la naturaleza tal vez saldría lo mejor de esa mujer, de algún modo. Mirá, sí, disculpame, hay dos cosas que me llamaron la atención. Una, la de las plantas en el departamento, y la otra, quiero comprar esa renoleta amarilla. Por favor, si está en venta, me decís. Increíble ver una renoleta amarilla. No sabes lo que era el dueño. Aparecieron un par de cosas muy locas. Se filmó en Altagracia y Córdoba, principalmente la película. En un momento cuando dije, bueno, ¿qué auto tiene? Un auto antiguo, una renoleta. Apareció un chico que tenía un auto impecable, que además
nos explicó todo y lo tenía perfecto para el rodaje. Y después otra maquinón que dice, ¿qué moto tiene la dealer? ¿Viste? Ah, eso, sí, claro. Tremendo. Y dije, me encantaría que fuera una Harley Davidson. Y apareció una Harley Davidson también. Porque también, o sea, debatimos mucho porque decíamos, bueno, ¿qué queremos contar con el punto de cuando ella va a comprar? Que mientras la planta siga siendo ilegal, a muchas personas la obliga a caer en lugares sórdidos. Claro. Pero luego, muchas veces las personas que uno ve en lugares sórdidos, porque es el lugar donde a veces llega a comprar, luego las personas fuera de ese contexto, uno se relaciona y diría, porque hay siempre está el cliché del dealer de las películas de Tarantino, que saben que anda con una escopeta, un arma al borde ¿viste? Y de alguna manera también hasta humanizar eso, la gente que en este mundo donde hay cosas legales y cosas ilegales, hay personas que les tocan ser puente. Digo, en la década del 30 era ilegal tomar alcohol en Estados Unidos. Claro. Entonces uno dice, bueno, la historia de que es legal y que es ilegal, y moralmente con... también estaba Sí. mal en ese momento. Exacto. Entonces la historia de qué es legal y qué es ilegal muchas veces tiene que ver con la historia de la humanidad, no con la historia de la cosa. Claro. Y de las culturas y qué hacemos las sociedades con las prohibiciones. Y bueno, en este caso también era como decir, bueno, cuando Norma primero tenemos una versión de la dealer que parece la solidaridad, después vemos que es una mina recanchera que llega en su moto, hace su delivery como si estuviera... bueno, nada, eso. Me parecía muy divertido romper con los estereotipos y los clichés. O sea, si había algo que se entraba desde el cliché, en la siguiente escena había que desarmarlo. Y al revés también. Como un poco jugar siempre en los bordes y empujar un poco los límites. Sí, lo de expectativa realidad, digamos, también eso, de que mucha gente eso se imagina, incluso con el pegue del consumo de la primera vez que fumas, no sabes qué esperarte. Claro. O sea, hay gente que dice, no me pegó porque no sabe ni qué esperarse, digamos, no puede ver quizás lo sutil de ese, bueno, me pegó, no me pegó, digamos. Lo dice Norma, la primera vez que fuma con la amiga, hay un momento muy hermoso que dice, no me pega, y al rato lo que sucede es muy hermoso porque sin explicarlo, habla del estado en que ya están las dos unidas en una forma de reírse y una forma de conectarse que es diferente a la que han tenido hasta ese momento. Al final, ¿quiénes fueron los convencidos? ¿Quiénes son los productores de la película? Natalia Videla Peña, de Magma Cine, bueno, tiene un socio que es Juan Pablo Gugliota. Hoy estoy con los nombres, cada vez que estoy mayor, cada vez que me pido nombres, me los voy a acordar y los voy a decir bien, pero te juro que hay momentos donde dudo, hay días que se me dan los nombres. Alejandro Israel, que por Ají Molido Cine, y después mi socio y mi esposo, que es Federico Carol, de Los Griegos, que nosotros tenemos una productora de cine de contenido LGTB, en las que varias de mis películas ha aparecido cannabis y otras sustancias como parte es parte de los mundos que yo escribo y de las preguntas que me hago en relación con la cultura y la sociedad en la que vivo, la relación con las sustancias. Sí, aprovechamos para agradecerle a Nati, a Natalia, porque bueno, nos acercó la posibilidad de hacer la entrevista. No sé si están escuchando, pero bueno, después cuando le mandemos el recorte o el programa le mandamos un fuerte abrazo. Quería hacer una última pregunta de mi parte. Penúltima. En algún momento mencionaste que viviste 3 años en diferentes etapas de tu vida en Canadá y que viviste el proceso de legalización. Y quería preguntarte qué significó eso, que estuviste atento o un poco atento de lo que fue legalizar la marihuana y qué era esa legalización, particularmente si era para la legalización del uso recreativo, que sería el capítulo que nos está quedando acá en la República Argentina. Y por otro lado, mencionaste que te autodefinís también como un canábico y que el cannabis considerás que es transnacional, inclusive para lo que es el contacto y el diálogo con las personas por fuera de tus ámbitos comunes. Y pedirte una reflexión sobre eso. Mira, haceme acordar lo de Bélgica y el brasilero para la segunda parte y te contesto primero lo de Canadá, porque me olvido. Bélgica y el brasilero, apuntado. Ahí va. Lo anterior es, mira, en Canadá cuando apenas se libera, que fue un momento hermoso, luego pasó, toda persona que tenía un pequeño indoor o producía en la isla de Vancouver, se produce mucho al aire libre, apareció de repente una serie de pequeños negocios muy al estilo hippie, pero setentosos, muy lindos, donde vos llegabas y estaba la florcita y había apenas desarrollo de
de aceites, etcétera. Pero ahí el gobierno canadiense es bastante tenaz. Y, por ejemplo, vos no tenés, excepto en Quebec, vos no comprás vino en el supermercado. Vos comprás vino en un liquor store. ¿Por qué? Porque el licor lo compra el Estado canadiense en grandes cantidades, le pone un impuesto del 100% encima y es casi uno de los ingresos principales que tiene impositivamente porque es una población alcohólica. Con el cannabis hubo un momento dorado, que fue ese primer momento donde surgieron un montón de distribuidores y donde había muchos productores locales que tenían poquitas plantas, pero que cuando el gobierno vio el primer año la cantidad de plata que estaba recibiendo en impuestos, empezó a regular, o sea, abrió mucho, ¿entendés? Primero, luego empezó a regular y en esa regulación se perdió un montón de eso más humano y más de la escala del cannabis que uno más defiende. Que tiene que ver con esa imagen que decía, que tiene que ver con esa imagen que decías de los hippies o con los puestitos en los 70, que cuando te escuchaba pensaba en la feria del Bolsón, por ejemplo, ¿no? Exacto. Como para hacer también estamos siendo malos, pero bueno, para tener una imagen y tener una referencia de lo que sería lo artesanal versus la industrialización, que es lo que desembarcó en Canadá, es lo que decías. Exacto, en 2 años cerraron todos los pequeños negocios, solo ganaron las cadenas de negocios que tenían gente que tenía mucho contacto con el gobierno y se volvió muy hay mucho packaging, mucha bolsita, mucha cosita. Antes era vos llegabas, te pesaban en una balancita las florcitas, pagabas y te las metían en una bolsita y te iba. Ahora ya hay, por ejemplo, yo tengo un amigo que es un desarrollador canábico allá y él está haciendo la parte de aceites. Y él me dice, bueno, cuando vos llegás a un lugar acá en Canadá, hoy, como está industrializado, preguntá 2 cosas. ¿Qué es local? 3 cosas. ¿Qué es local? ¿Qué es fresco? ¿Y qué viene en frasco de vidrio? Como que son las 3 formas de conservación más ideales. Es si hay un productor local, si está lo más fresco posible, porque luego ya es casi como un McDonald's. Hay placas electrónicas donde tenés los tipos, los precios, que si querés esto, si querés... Entonces, bueno, una gran parte del movimiento que vi, que hoy ya está en un punto que obviamente uno lo agradece de poder comprar cannabis sin tener que entrar en ningún submundo, pero sí se perdió cierta magia que tenía en un comienzo, que también me tocó vivirla la semana que en Nueva York se legalizó, que había pequeños como food trucks, pero de cannabis, donde vos llegabas y te mostraban unas pequeñas lupas, te ponían una luz abajo, unas chicas con unos colores. Me acuerdo de la chica que me vendió, que tenía todo el pelo, era una chica afroamericana con el pelo todo color celeste, y me decía, mira, acá podés ver la cepa tal y podés ver la cepa tal, y me prendió la luz desde abajo y yo con unas lupitas miraba primero la flor y me contaba qué características tenían y tal. Bueno, hay un punto ahí donde las corporaciones se adueñan del negocio y esa es la parte que yo le veo como más desventajosa a la zona, a la legalización recreativa. Y lo que te quería decir de la construcción de comunidad... un belgo y un brasilero, dijiste. Ahí va. En realidad no era en Bélgica, después me acordé que era en Toulouse. Fui a presentar mi película hace muchos años, Toda la gente sola, a Toulouse, y había un belga, que él era belga y belga brasileño, porque no sé por qué tenía madre belga y padre brasileño, pero hablaba un argentino brasileño, y era un chico que tenía hidroponía en su casa, y terminé en un barrio periférico de Toulouse, metido en un cuarto rarísimo, con 4 más, porque este chico no vendía, solamente compartía, y la primera noche nos compartió, la segunda noche nos compartió, y la tercera noche nos invitó a la casa a mostrarnos todo el sistema de hidroponía que tenía en un departamento muy pequeño. Un chico que vivía de las sobras, ya tenía 3 supermercados y 3 McDonald's o lugares de comida rápida, que sabía a la hora que cerraban y que tenían que tirar la comida y se la guardaban. Un personaje muy raro, muy loco, que terminamos cruzados con 2 directores más, que había una directora argentina y un director que era chileno. Terminamos porque bueno, de alguna manera toda la cultura, o sea, había algo que le quitaba por ahí peligrosidad o dificultad, porque nos interesaba la historia del chabón. Y como esta historia tengo miles, de terminar en lugares inesperados y conocer lugares inesperados, siguiendo a que alguien te dice, no, porque esto que te encanta, que estoy fumando, lo cultivo yo en mi casa, es hidropónica. ¿Y cómo tenés? Y no, ocupa en 2 metros cuadrados, tengo todo instalado, bla, 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 ir a la casa, ver las gotitas, ver la temperatura como la tenía medida, ver el pH del agua, como aprender no digo que me animaría después de ese día a poner algo hidropónico, pero fue la primera vez que entré a un lugar donde estaban haciendo cannabis hidropónico.
y como esta 1000 historias, o sea, hay una cuestión donde aparece como... es como los amantes del fútbol, los amantes del cine, que de repente se arma como una especie de código en común, no importa de dónde seas, donde vos podés compartir experiencias, y yo creo que el cannabis lo tiene a eso. Es también transgenérico porque te pasa con amigas, te pasa con amigues. Yo digo, cuando como hombre gay quise entrar en el mundo de los surfers, pensé que, no sé, como digo, este es un mundo masculino, este es un mundo heterosexual, y cuando aparece la cultura canábica y aparece la cultura del mar y la cultura de entender qué sucede en el mar, empieza como también a borrarse las diferencias entre las personas, porque uno abraza ese elemento que tiene en común, ¿viste? Claro. Y realmente lo he sentido, no es que tampoco quiero un mensaje de paz y amor como absurdo, pero te juro que me ha sucedido. No, porque por ejemplo, el surfer no es, o sea, es hetero hegemónico sin lugar a dudas. Exacto. Más allá de la experiencia, ¿no? Pero te hubiera sorprendido enormemente con tanto generacionalmente como con el compañero que me hice, con el que me hice más amigo, que era un surfer de mi edad, que había estudiado una carrera en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. O sea, era una caja inesperada, pero de alguna manera tanto el mar como el cannabis fueron dos cosas que nos acercaron un montón, y luego hoy la pandemia pasó hace 3-4 años y hoy sigo siendo amigo y lo voy a visitar y él me sigue enseñando el mar y tal. Tiene su novia, o sea, es una historia de amistad pura, pero que se ha unido no a través de las diferencias, sino de las cosas que teníamos en común. Y una de esas cosas que teníamos en común era el amor por las plantas. Santiago, para ir cerrando, quiero volver a la película, a Norma, que trata el tema del cannabis de una manera diferente, teniendo en cuenta que no hay muchas referencias de películas argentinas. Yo tengo una, no sé si quizás vos la viste, pero que no hablaba muy bien del tema, que es Humo de Marihuana, una película de Enrique Carreras, donde Marcela López Rey moría de una sobredosis. ¿De marihuana? Sí, claramente. Es maravillosa. Está en YouTube, búsquenla, está en YouTube, se ve para el orto, pero se ve... pero es más bizarro para verlo. En mi caso, que soy tengo un poquito más de años, has venido a reivindicar y a darle una vuelta de tuerca, por fin, al tema del cannabis en el cine argentino, porque yo tenía esa referencia y era espantosa. Es que creo que, digamos, acá me parece que lo que pasa es como con la cuestión de la diversidad sexual y que bueno, al closet no volvemos nunca más, digamos, para cultivar solamente, vamos a poner las plantas, ¿no? Ahí no se vuelve nunca más, y creo que poder eso, compartirlo de una manera muy amorosa y desde reírse y desde el arte, siempre ayuda a correr la barrera y a que entremos más y que podamos discutirlo de una manera, amorosa. Sí, tal cual, y está bueno lo que decís, porque no sé si vieron la película Grass de Ron Wood, el canadiense. No me acuerdo si viene el apellido que estoy diciendo, pero en esa película se cuenta muy bien también las películas y la visión que se tenía de la marihuana década por década, y en las décadas donde alguien fumaba y se volvía loco y mataba a alguien y tal, y cómo ese relato ha ido cambiando con los años, y me encanta ser parte de un movimiento donde estemos cambiando ese relato de la marihuana. Yo pienso una película que tiene una hermosa escena de Faso de los últimos años, que es Los Paranoicos, de Gabriel Medina, no sé si la vieron, con Daniel Tendler. Que tiene es una película más dura que lo mío, pero se mete en mi generación empieza a aparecer de una manera un poco más yo soy mucho de ver comedia stoner norteamericana, que me encanta, tipo Pineapple Express y tal, pero o Blondie, inclusive este año Blondie, la película Blondie, que sí. me parece que me parece que es otra película que dialoga mucho con Norman en muchos sentidos. Y creo que sí, que empieza a aparecer por lo menos yo creo que yo tengo 46, empezamos a aparecer una generación que nos tenemos que sincerar, yo por ejemplo no tolero mucho el alcohol. Me encanta, lo intento, pero tengo muy baja tolerancia. Ahora, la sustancia que me hace hablar 6 horas, filosofar, es compartir un porro con amigos, que en general, a pesar de que yo en una época viví en Escobar, tuve un bosque propio, ahora en los últimos años desde que vivo en la ciudad se ha transformado más en algo que tiene que ver con el encuentro con amigos, con determinados amigos, donde es prender uno y empezar a hablar, y
y siento que aparece una conexión humana entre las personas que tiene un elemento para mí muy gozoso y diferente a los demás, a las demás formas de relacionarnos en sociedad. Sí, yo creo que es muy genuino, digamos. Pasa a ser algo muy genuino. No sé si se puede caretear, digamos, estando en estado canábico. Tal cual. Y después, bueno, nada, te juro, donde yo llego, mira, una vez fuimos a Macedonia del Norte, voy a decir, en un momento terminé en Macedonia del Norte con un grupo de amigos españoles que estaban con un grupo de teatro, y le digo, había el que hacía la luz de la obra, que era otro español, y yo, nos encantaba el cannabis, y dijimos, llegamos al lugar y digo, mira, si aparece cannabis, nos encantaría. Y el director del festival nos mira, nos hace como en un lugar medio, todavía con recuerdo de cierta censura soviética, viste, heavy el lugar. Y nos mira como nos hace un gestito con el ojo. Terminamos la función y tipo 11 de la noche nos dice, ustedes dos, síganme. Bueno, dijimos nosotros, pensamos que íbamos a ir a un parque, pensamos que íbamos a ir a un techo, a una terraza, ¿viste? Entramos por caminos de un teatro enorme, gigante, soviético, qué sé yo, y el tipo cerró una puerta, cerró otra puerta. Y en la puerta, en la oficina del director general del teatro, encerrados, 3 puertas antes, prendió uno y yo dije, pero acá no entra nadie, dice. Acá es donde no entra nadie, donde no hay cámara, donde no hay... O sea, qué sé yo, hasta fue hermoso porque estábamos 3 varones en silencio, fumando en un cuarto cerrado, o sea, una weed que ni sé de dónde salió, porque ni sé cómo en ese país con el estado policial, es un país donde vos llegás y en el hotel te retiran el pasaporte un día porque la policía tiene que registrar tu nombre, tu apellido, cuántos días te quedás, etcétera. O sea, es un estado policial, ¿viste? Y sin embargo, hasta ahí había gente que en un espacio de resistencia pequeñita nos encerramos a fumar una cosa re rica. Y bueno, eso es como, para mí sí es un lenguaje transversal, transgenérico, transnacional, porque es una cultura de una conexión que tienen las personas con una planta y a través de esa planta con las otras personas. Hablamos con Santiago Giral, la verdad, un gustazo. Vamos a invitarte de nuevo a charlar porque podríamos hacerlo como un montón de tiempo más. Norma es la película, con Mercedes Morán, un peliculón muy divertido. El 22 de diciembre, el 22 de diciembre en Netflix, ¿sí? Exacto, sí, buenísimo. Sí, ayúdenme a preparar esa expectativa. Buenísimo. Yo tengo grandes amigos en Rosario, amiga querida que es profesora de la UNR, así que para mí que ustedes me llamen desde Rosario también, tengo primas, hermanas, es una ciudad en la que además de que he sido muy feliz cada vez que voy, tengo afectos muy cercanos, así que me encantó la idea, cuenten conmigo cuando lo necesiten. Venía a filmar a Rosario. Vamos a venir a proyectar la película, que venga, también, proyectamos la peli. Sandy, no es volver a empezar la entrevista ni mucho menos, pero el domingo, ¿cómo ves el balotaje y si tenés alguna definición respecto a lo que significa esto que se da en la Argentina, que sin dudas es extremo? En principio, yo no votaría a alguien que hace su campaña en cortar derechos de los demás. Yo soy una persona gay, soy una persona que creo en la cultura. O sea, ¿sabes qué? Me da mucha tristeza cuando veo la juventud que va a votar a Milei, porque veo que no están viendo cómo puede llegar a venir en contra de su propia libertad, eso que se dice que es la libertad, en contra de sus propios derechos, cuando la policía empieza a tener una fuerza en la sociedad. A mí no me gustan los estados policiales, no me interesan las propuestas represivas. Me parece que negar la dictadura argentina es como, o sea, mira, voy a tratar de ser bueno. Algún perejil que quiera cuestionar el número de desaparecidos. Igual en la película El Juicio, que es una película que está basada en lo que son las grabaciones de los juicios a las juntas, hay un militar, se lo recomiendo a la gente que lo vea, porque hay un militar que en esa película reconoce 8.500 cuerpos tirados al río. Entonces, si un militar en una película donde está dando testimonio dice que 8.500 cuerpos se tiraron al río, 30.000 es una cifra que, si esos son solos los que se tiraron al río, todo lo que pasó en la Argentina, digo, no sé, yo al que que no voten a Milei, no sé, yo inclusive banco a lo que vote en blanco, te juro que banco el que vote en blanco, pero que no, prefiero que si se siente disconforme o la otra
o la otra opción no lo representa, pero no. Y me entristece mucho porque muchas personas cercanas a mí que tienen un desencanto muy grande con el peronismo se declaran votantes de Milei, y para mí es como, ahí hay como una especie de línea que yo nunca pensé que iba a tener que trazar frente a personas queridas en mi propia sociedad, porque es una persona que habla en contra dice que quiere destruir mis condiciones de existencia, las cosas que hacen que yo como ser humano gay, artista, que trabajo en cine en la Argentina en el año 2023, es una persona que dice que las cosas que generan mis condiciones de supervivencia las quiere cerrar y destruir. Entonces casi te diría que es una lógica de supervivencia lo que te estoy diciendo, como subrayar eso. Y la última cosa, ya que estamos en esta, cada vez que mostré la película y que esta gente, y que cada vez que hay elecciones presidenciales aparece una campaña en contra del Inca, esta película se hizo con apoyo del Instituto de Cine, y le pido a la gente que lea los créditos de una película argentina para que sepa la cantidad de familias que trabajan, y en este caso te puedo contar más de 300 familias, porque viste cuando en la tele dicen se roban no sé cuántos millones para una película argentina. Eso es, cuando vos escuchás el número, ese número es para la previa, para la producción, para el rodaje, para la postproducción, para la prensa, para el cartel que pegás en la calle. O sea, ese dinero vuelve a un montón de gente y vuelve a los bolsillos de un montón de personas que dependen de esa economía. Pero entonces, que incluso se sustenta, digamos, se sustenta con las mismas entradas que uno paga, digamos, viendo cine argentino, ese auto sostiene, es como... Me alegro que lo sepas y me encanta que lo digas. Pero eso ni hablar. Ya si nos podemos hablar de cómo está el fondo de fomento, de dónde viene el dinero, encima es dinero propio y legítimo del cine. Pero es como realmente es plata que vuelve al campo productivo. Yo digo, en Altagracia nosotros contratamos tapiceros, pintores, locaciones, actores, restaurantes, hoteles. Y tener un equipo de 30 personas 5 semanas filmando implica, no te podés quedar con el dinero si tenés que entregar una película. O sea, el dinero los subsidios estatales son formas que tienen los sistemas democráticos y los sistemas capitalistas que tienen cierta regulación del Estado para que algunas zonas productivas tengan una inyección de dinero que vuelva a esa misma zona productiva. No es que se la queda la persona que recibe el número, ¿sí? Digo, esto es como una mala información que a veces lo veo en programas como de La Nata y eso, que decís, no, esta gente está diciendo falacias, está mintiendo en una operación para hacer quedar a toda la comunidad del cine, que somos más de no sé, pensar en Argentina la cantidad de escuelas de cine, en Córdoba lo que han logrado en la industria del cine, y es poner en peligro el trabajo, yo no sé, pero de más de 30, 20.000 personas en todo el país, me parece fuerte. Y mucho más incluso. Mucha más, ¿no? Sí. No, mucha más. Santiago, bueno, muchísimas gracias. Podríamos estar un rato más, mucho más. Tenemos que cumplir con algunos compromisos comerciales acá también. Obvio. Te comprometemos a un próximo diálogo, ¿sí? Lo antes posible. Encantado. Muchas gracias por el espacio y vean Norma en diciembre en Netflix. Muchas gracias. Buenísimo, Santi. Gracias. Abrazo grande. Hasta la próxima. Chau, chau. Radio Universidad 103.3. Radio UNR. Vamos a la tanda y en un rato volvemos. Recuperamos el valor de nuestro patrimonio como nunca antes en la historia de la UNR. Trabajamos con un enorme esfuerzo para garantizar mejores condiciones de trabajo y estudio en todas las facultades, escuelas y dependencias. La universidad es de la comunidad que la sostiene, por dentro y por fuera de sus aulas, de los estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. La universidad es nuestra, es tuya, es pública. Cuídala. El Cine Club con acento en la U se mueve al Distrito 7. Con tremenda alegría proyectaremos cine en el espacio del ex Cine Gardel, que funcionó hasta 1970 y hoy es el D7. El Cine Club es un cine de trinchera, de barrio y para cinéfilos. Sumate a la resistencia cultural en el D7, en Ovidio Lagos 790, los martes a las 20:30 horas con buffet desde las 19:30. La UNR tiene 6 comedores en los que ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena a toda la comunidad universitaria. Cada uno cuenta con un amplio espacio para consumir en el lugar y servicios de vianda para llevar. Conoce más sobre nuestros comedores en www.unr.edu.ar/comedores.
En Pago Fácil, pagando 5 facturas y sumando 2.000 pesos, puede llevarse una matera piola. Y con esto queremos derribar el mito de que todo lo que conviene cuesta mucho. Pago Fácil, te conviene más. Consultar bases y condiciones en pagofacil.com.ar. Todos los mediodías te acercamos la información, apuntada y resumida. Muy buen mediodía para todas y todos. Aquí estamos en el noticiero central de Radio Universidad de Rosario. Virginia Giacosa, ¿cómo anda usted? Buen mediodía, Diego Fiori. Buen mediodía para toda la audiencia. Lisandro Leoni, ¿cómo anda usted? Buen mediodía para todos y todas. ¿Cómo les va? Apuntes y resumen. El noticiero central de Radio UNR. De lunes a viernes a las 12 por Radio Universidad. Nos estamos preparando para el fenómeno El Niño. Hasta abril se esperan lluvias abundantes en cortos periodos de tiempo y altas temperaturas. En caso de alertas meteorológicas, retira objetos que impidan que el agua escurra y elementos que puedan volarse en caso de vientos fuertes. Mantén limpias rejillas y desagües domiciliarios. Evita traslados innecesarios. No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. No permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. Luego de cada lluvia, elimina los elementos que acumulen agua para evitar la reproducción del mosquito del dengue. Ante cualquier emergencia, llama al 103, Defensa Civil, Municipalidad de Rosario. A pedido del público continúa Ure, un provocador entrañable, la obra homenaje al genial director argentino Alberto Ure, con Cristian Marchesi en la actuación, Rodi Bertol y Guillermo Cayuso en la dirección. Sábados de noviembre a las 21 en La Orilla Infinita, Colón 2148. Reservas al 3416-046338 o en www.laorillainfinita.com.ar. Son solo 6 pasitos, Kini 6, 654-321, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este domingo el Kini 6 sortea un super pozo de 1.200 millones de pesos. 654-321, Kini 6. 103.3, Radio UNR. La radio de la Universidad de Rosario. Seguinos en las redes del programa. Instagram, @Somos Canabitácora. Facebook, Canabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Canabitácora. Un viaje de saber compartido. It's more than a fantasy.
fantasy, more than a little bit. I'm through the door now, see the sun shining, more than a fantasy, more than a little bit. I'm through the door, we know life is more than pretty things or singing melodies. Oh, life is more, way more, yeah, way more. Why, when the thunder sounds and you see the lightning almost touch the ground, you hear a voice sometimes by a child sing, fly together, fly together. Well, I feel so hard sometimes and you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. The bluebirds fly together, fly together. Let's fly together, baby. Fly together, fly together, fly together, fly together. Help me sing a song and fly, touch that sky. Fly together, let's fly together, fly together. Si conoces a alguien con un consumo problemático, existen más de 800 espacios y servicios de atención en Santa Fe. Recordá que todos los centros de salud pública tienen la obligación de asistir a todas las personas sin discriminación alguna. En Rosario podés contactarte con La Estación, un espacio municipal que ofrece alternativas de tratamientos, incluso a quienes ya tienen cobertura de salud. El número de teléfono es 4-808-797 y trabajan en Galvez 867 de lunes a viernes de 9 a 17 horas. También podés llamar todos los días del año de 8 a 0 horas al Centro de Orientación y Atención Virtual de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones. El número es 0800-345-5640. Recordá que Cedronar mantiene la línea telefónica 141, un servicio disponible las 24 horas para asesorarte en los servicios y dispositivos de salud más cercanos a vos. Para más consultas, podés escribir a cinterior@cedronar.gov.ar. Cana Bitácora, un viaje de saber compartido y cuidado. Si al hacerlo me desgarras, no quiero soñar 1000 veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Inconstancia no es algo heroico, es más bien
trates, quiero que me trates, quiero que me trates suavemente. Canabitácora, un viaje de saber compartido. Bien, 34 minutos pasaron de las 10 de la noche. Actualizamos, no la temperatura, sí, pero el resultado del partido, por si alguno no lo está viendo. Argentina, Maricruz, no rompas nada, te lo pido, por favor, que todo es a cuenta y orden del programa. Qué difícil todo. Qué difícil, ¿no? ¿Qué se me hace? Bueno, estaba perdiendo Argentina 1-0 con Uruguay. Están 71 minutos de partido. Nosotros estamos en Canabitácora, ingresando las invitadas de la última media hora de programa. Vamos a esperar que se acomoden. Mientras tanto, 3413-886677, que es el teléfono de contacto para dar sus opiniones. Linda la nota con Santiago Giral, el director de la película Norma. Buenísimo, pero ahora hay que hablar. Piola venadense. Sí, Piola, muy además. bien. Interesante. Y nos quedaron muchas preguntas familiares, inclusive, para hacerle. ¿Familiares? Sí. ¿Se quiere meter en la vida privada? No, porque su hermano es conocido. Su hermano es una Pablo figura pública. Giral, que es un relator de fútbol, que relató la final del Mundial en la TV pública. Es decir, así que bueno. Pero bueno, pasamos del cine a otra expresión artística. A otra expresión artística. En este caso, el muralismo, podríamos decir. Creo no equivocarme en la clasificación. Pero, y ahora se lo preguntamos a las compañeras de Amura. Pero había una pregunta que hiciste al principio del programa, que tenía que ver con que si en la ciudad de Rosario, si en la comarca rosarina, hay murales canábicos o no. Entonces, esa pregunta hiciste y esa pregunta tiene respuesta. Aunque no creas, tiene respuesta. Bien, me gusta cuando hay respuesta para todo. Para todo. Es importante. Bueno, vamos a presentar a las amigas. Amura. ¿Qué es Amura primero? Amura es una agrupación de mujeres y disidencias del colectivo LGTBIQ+, muralistas de la ciudad de Rosario. Bien. ¿Tu nombre? Ludmila. ¿Tu nombre? Priscila. Noelia. ¿Todas de Amura? Todas de Amura. ¿Es muralismo? Muralismo. Hacen arte en mural. ¿Sería? Tal cual. Ahí va. Un poco de street art también. De street art, sí. Ahí va. Bien. Cuéntenos más. ¿Cómo se desarrolla en Rosario? ¿Qué significa hacer murales? Si hay paredes o no. Si se puede hacer de manera, si es simple o no es simple. Hay ciudades que uno tiene en la retina así de visitas turísticas y vos decís, wow, no puedo creer la cantidad de murales y hermosos que tienen. Y yo quiero tener así en Rosario. Bueno, hace 5 años que venimos pintando también en los barrios de la ciudad, como nos interesa también poder descentralizar el arte urbano y que no quede solo, digamos, en una parte del territorio. Venimos trabajando sobre el cuerpo y el territorio y nos parece que es importante. En este momento también estamos haciendo un mural en el centro Cuidar, en el barrio La Cerámica, junto a Mujeres y Disidencias, que bueno, también en conjunto estamos trabajando ahí mediante el amor, mediante la conexión y plasmándolo a la pared con lo que conlleva esto.
los murales y dejar un poco de amor y traspasar un poco en arte diferentes sucesos. ¿Y cuáles son los debates que se dan hacia adentro de la mura y que después vemos plasmados en las calles con los murales, por ejemplo? Digo debates porque también deben debatir cuestiones que son muy comunes a los debates generales, entre ellos la política, estoy pensando. Bueno, yo quería compartir también como que una de las cuestiones por la que surge Amura es una autoconvocada, porque desde Buenos Aires, bueno, hubo una cuestión donde se puso en evidencia, digamos, la paridad de género en la cuestión del muralismo. Como había festivales y demás, pero el cupo era excesivamente mayor de artistas hombres, y las grandes obras también. O sea, la totalidad, digamos, de esas obras eran realizadas por hombres. Entonces, en su momento surge como justamente un cuestionamiento de no hay muralistas mujeres o están invisibilizadas. Entonces hace un llamado, se autoconvoca, y en diferentes provincias, digamos. ¿Esto cuándo fue? Hace 5 años. 5, bien. Wow, qué federal. Sí. Me encanta. Se hizo un llamado así, se replicó en diferentes territorios del país, y ahí surge, bueno, que se agrupan varias compañeras. Y bueno, obviamente en cada territorio tiene su realidad, sus problemáticas, sus cuestiones, y nosotras, por suerte, desde ese momento nos seguimos juntando hasta el día de hoy y pudiendo concretar proyectos. Hablando de realidad y problemáticas, leí que, bueno, en Rosario, propiamente dicho, hacen un mural en relación a un chico que había sido asesinado por la policía, ¿no? De Carlos Gauna, estamos hablando, en calle Córdoba y... ayúdenme. Sí, es la REA por ahí. La plaza contra la violencia institucional. Bien, sí. Digamos, arranca con un tema que obviamente está atravesando la ciudad de manera muy triste y muy lamentable, ¿no? Ese fue el primer encuentro de Amura en esa plaza, en esa convocatoria que relataba mi compañera y amiga, y que, bueno, surge también en este llamado de poder visibilizarnos y también de poder transformar en las paredes, digamos, de la ciudad mensajes para poder expresar, digamos, apostando a la cultura, también a compartir con las personas que necesitan que los lugares sean más bonitos, más amorosos, y nos parece muy importante poder trabajar desde esos lugares también, desde el respeto a la diversidad. Trabajamos con el cuerpo y el territorio, entendiendo que tampoco estamos separados en nuestra individualidad y en el colectivo. O sea, somos una sola cosa y apostamos desde ese lugar, desde la sanación, desde la conciencia, desde el amor. Desde el amor. Soco mencionaba un mural y un caso que simboliza mucho y que significa mucho, que tiene que ver con el abuso de la policía, que tiene que ver con la falta de libertades o las libertades coartadas, que tiene que ver también con la sociedad clasista, que tiene que ver con la persecución, muchas veces, la mayoría de las veces y en gran medida en los barrios de la ciudad de Rosario y en los barrios populares en específico. ¿Cómo juega esta cuestión porque me dispara pensar en Carlitos Gauna, en lo que fue la lucha de su madre, y lo que fueron, no muchos, pero se dieron algunos debates que continúan vigentes, que deberían ser mucho más profundos, que tienen que ver con los apremios ilegales, con la policía y su selección clasista de persecución? Sí, la verdad es que también desde ese lugar el gatillo fácil es una lucha que también se viene poder militando, esto de que no puede ser que sucedan este tipo de cosas. Era un chico que estaba jugando al fútbol en la plaza. O sea, me parece que necesitamos que haya menos violencia y menos odio también. Y más amor. Y mucho más amor, así, para poder... En la semana estuvimos trabajando ahí en el barrio La Cerámica y fue como súper movilizante por todos lados, y
Y también como eso, a través del arte por ahí, que es lo que nosotras podemos acercarnos y compartir, se abren un montón de otras cosas y las mismas personas que se habían acercado, que participaban ahí del espacio, nos contaban sus experiencias, y una señora que se quedó acompañándonos hasta el final nos contaba que le habían baleado la casa 2 veces y que le habían entrado y todo, y bueno, se quedó ahí acompañándonos hasta que nosotros nos fuimos, como también siempre tratando de ser conscientes, ¿no? Como que lo que llevamos, a qué contexto, como respetando y todo, acompañando, pero es re fuerte. Y poder también eso, como con lo que hacemos, tratar de acompañar y de poder generar encuentros donde, no sé, la pasemos lindo y compartamos cosas que hacemos con amor. Sí, hay muchos casos, o sea, no nos olvidemos también que los artistas siempre fueron perseguidos durante muchos años y sigue pasando hasta hoy en día, o sea, hay que ser conscientes y bueno, a la vez también no hace mucho, o sea, también creo que es un caso que calculo que lo escucharon nombrar, el de Jimmy Altamirano, o sea, claro. Es un particularmente amigo y malabarista que solo venía de ensayar con sus amigos, artista. O sea, Sí, un artista. A eso vamos otra vez, que el arte está, hay que verlo más allá, no tiene el apoyo que debería tener. Y siempre al servicio, yo creo, como el arte siempre al servicio de poder, o sea, es una herramienta, más allá de todo el amor que representa para nosotras, es una herramienta con la cual siempre acompañamos a la sociedad a la que pertenecemos, o sea, y lo ponemos para poder visibilizar. El muralismo también tiene esto de poder maximizar un mensaje, ¿no? Ponerlo gigante o lo que sea, la estridad, poder repetirlo a través de una pegatina. Y es algo que nos interpela mucho como grupo y que siempre tratamos de... O sea, creo que así lo sentimos también, ¿no? Y el arte es eso también, ¿no? Como siempre volcando un poquito ahí, tratando de hacer catarsis y transformarlo un poco en amor a todo lo que está sucediendo. Una lucha con amor y pintando paredes, una lucha con amor. Poniéndole un poquito de color. Sí, primero, digamos, en el sentido de la estética, qué hermoso, o sea, gracias realmente. Y gracias por el laburo que hacen, porque me parece, digamos, hay una dificultad siempre en el encuentro con el otro, y me parece que en los murales se ve cómo se representa eso desde el amor y de la ternura. Y en esto que trae de esta mujer, que el encuentro y contarle y generar un espacio de intimidad y con el otro, que es re distinto a uno y que uno dice, o sea, el universo cómo me trajo acá, por favor, increíble. Todo sincronizado. Increíble. Pero a la vez también eso, digamos, ser muy respetuosos del espacio y que se juegue el cuidado ahí, el cuidado y el amor y la ternura. Ante todo. Y bueno, nada, lo de que decía la compañera de Jimmy, digamos, son cosas que terminan resonando y que tampoco hacen tanto eco como quisiéramos, porque eso también es una realidad y creo que el arte tiene una manera eso muy amorosa de poder transmitirlo y hacer que se multiplique. Preguntarles qué reflexionan, qué les dispara esta frase que una vez leí en una pared de Valparaíso, y que me pareció buenísima, fabulosa, para argumentar en debates de aquí, de esta misma casa, de esta misma radio, en otros programas, cuando han hecho y hemos hecho distintas grandes manifestaciones y grafiteamos las paredes, han grafiteado, hemos grafiteado, y nos encontramos con un aluvión de crímenes por haber manchado paredes, por haber insultado el patrimonio, que en realidad el patrimonio no era ningún patrimonio, sino más que nada el frente de la señora de Recoleta, no más que eso. Era muy bien, bueno, lo sabemos bien. La frase era, las paredes dicen lo que los medios callan. Muy buena. Muy buena. Hay otra que no sé muy bien de qué es, de quién es, como que... Recuerdo que unos compañeros la tienen impresa en su remera y a mí siempre toda la vida como que me llamó la atención leer lo que las paredes dicen, ¿no? Y como decía, como que las paredes son la imprenta del pueblo, digamos, ¿no? Como que el pueblo es el que justamente sale y pone ahí lo que está sucediendo o lo que siente que en ese momento hay que decir. Pasando, lo que haya que decir, claro. Bueno, inclusive uno de los temas más conocidos de Los Redondos tiene una frase que es: me voy corriendo a ver qué escribe en la pared. Claro, exacto. Siento que inaugura conversaciones.
Tipo, ves una pared pintada con algo y después arranca una charla. Resuena. Otro lenguaje. Resuena. A través de, digamos, hay algo ahí no tiene que ver con la palabra, de iniciar el diálogo y el encuentro con el otro, digo. No sé, ¿ustedes qué les resuena, digamos, en ese encuentro con el otro? ¿Qué se llevan? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es por ahí lo que le hace más ruido? Con lo que el compañero decía, obviamente tuvimos encuentros donde alguna persona se indignó muchísimo por la invasión del espacio público. Bueno, yo recuerdo que en ese momento estaba compartiendo un mensaje que decía como las paredes se limpian, pero los pibes no vuelven. Exacto. Y yo quise como explicarle a la señora que obviamente no estaba como para entenderme bajo ningún punto. Y bueno, viste, como... Señora, la entiendo, pero comprendo usted también la importancia. Yo le quise de explicar, no sé, me sale el lado diplomático. Y por suerte, bueno, obviamente siempre buscamos, siendo consciente de lo que hacemos. Yo por suerte nunca me animé a meterme en este mundo hasta que conocí a esta manada hermosa. Y con toda la conciencia que lleva, o sea, siempre cuidándonos, como decíamos antes, siempre buscamos como hacerlo en el contexto de una marcha o con acompañamiento social, o sea, que un mensaje que llevamos entre todos, nosotras solas, y bueno, en ese momento saltó una compañera y bueno, es importante que resolvimos, ¿no? Resolvimos, claro, y pudimos seguir. Es colectivo también, es colectivo y es desde ahí. Desde donde si nos ven pintando, también acérquenos un vasito de agua, capaz que estamos horas ahí, mucha gente solas, claro, entonces mucha gente se acerca a esas charlas que se dan, esos momentos, esas cosas son las lindas. Claro. Cosas inolvidables, y muy del momento, es como cada mural es especial y tiene que ver con diferentes sentires del momento, de lo que nos pasa. ¿Cómo surgen los murales en los que están y participan? Y ahora estamos en el barrio, estamos haciendo 3 encuentros y lo que nos parece muy hermoso e importante poder compartir también a las mujeres que sufren violencia también, violencia de género, en casos de, digamos, unos espacios pensados para las mujeres en sus diversas problemáticas, mujeres, por ejemplo, adolescentes, madres, niñeces también, consumo problemático. Es lo que está pasando en los barrios también, y es como poder acompañar desde el arte y el amor. Trabajamos mucho desde el corazón, lo hacemos de corazón a esto. Lo estamos haciendo desde ese lugar. Desde Amura, en algún barrio de Rosario. La cerámica. En este caso es la cerámica. Y después van cambiando de Amura barrio. Tiene un proyecto que ya viene, o sea, tiene varios, digamos, pero hay yo creo que un hilo conductor, ¿no? En todo. O ciertas cosas que priorizamos también, ¿no? Siempre priorizamos esto del encuentro con otras grupalidades de mujeres y disidencias, esto también que sea en territorio, que sea en el barrio. Entonces, a lo largo de este tiempo, hemos podido como contactar con diversas organizaciones, con diversas luchas, con diversos territorios, y creo que eso, es como que tenemos ahí ese proyecto de esas intenciones claras, digamos, y a raíz de eso, bueno, trabajo en territorio, vamos al barrio, pispeamos a algún lugar, o nos llega alguna convocatoria, a través de las redes, que por ahí es, ¿no? Como podemos por ahí visibilizar, y así, bueno, van surgiendo, digamos, ¿no? Ciertas cuestiones que también son los que nos interpelan en el momento. En su momento fue por ahí el tema de los humedales, o bueno, sabemos que estas cuestiones de violencia en Rosario siempre están vigentes, desgraciadamente. Entonces, como bueno, pudiendo generar redes y también fortalecernos en esa lucha, ayudándonos entre nosotros a visibilizarnos, a acompañarnos y potenciarnos. Y así van surgiendo diferentes cositas. La cuestión es que ya hizo seña y no le vi la seña. No te hagas problema, me estaba mirando para otro lado. Yo en realidad quería sacarle, ahí tenía una basurita. Pero no te hagas problema. No, quiero decir que, bueno, estamos como medio ya... La respuesta a tu pregunta quisiera... Sí, antes eran dos cosas. La primera, esa. ¿Dónde encontrarlas? Digo, para aquellos que están escuchando, tienen... Los arrobas. Por redes. Sí. En redes. @Amura con 2M. Con 2M, amura.rosario.
Perfecto, bueno. Amura.rosario, @amura.rosario. Bueno, compartirles que hoy también estamos de estreno. Estuvimos participando ahí con otra agrupación que nos convocó. Pintamos un mural en La Plata. Hicimos parte de un documental, de una serie de documentales Malvinas. que el proyecto se llama Proyecto Raíz, y en este caso era un documental por Malvinas, y hoy se estrenaba a las 19, así que ahora llegamos a casita y lo pispeamos. Bien ahí, Bueno, qué bien. felicitaciones. Y la pregunta que hicimos y que bueno, no la hicimos al final, rarísimo lo que hacemos nosotros. ¿Dónde está el mural canábico? El mural canábico es justamente el último que estuvimos pintando. Por eso no lo vimos. En una convocatoria también hermosa, se hizo una movida del, ¿cómo era? Lesbo Tram Feminista 420. Por la Casa de las Flores. Ahí está, la Casa de las por la Flores. Casa de Sí, las Flores. en el Parque España. En la escalinata, En la digamos. escalinata. Ahí va. Buenísimo. Y ahí ustedes, en una de las paredes, o sea, abajo, en la explanada del Parque España. Claro, sería como al lado del playón. Al lado del playón. Claro. Que se abre el túnel Sarmiento. Ahí va. Bien, ahí está. Sarmiento y el río, entonces. Así es. Ahí es. Bajando la escalinata a la vueltita. Exacto. ¿No? Bien Ahí abajo está. de las escalinatas. Bien abajo de la escalinata. Perfecto. Hay que ir a pispearlo, a buscarlo. Buenísimo. Bueno, ya está la respuesta, ¿no? Muchas gracias por ahí está la Muchísimas respuesta. Gracias por haberlo pintado. Multipliquemos Por murales favor, del cannabis, canábicos directamente. Muchos más. Una foto y Por todos los barrios de Rosario. Exacto. Estaría buenísimo. Las ayudamos desde el programa, sin drama. Por Gracias, supuesto. Gracias chicas, por venir. Gracias. Gracias. ¿Qué te gustaría más? Laura Dorada. ¿Qué te gustaría más? Laura Dorada. ¿Qué te gustaría más? Laura Dorada. ¿Qué te gustaría más? Laura Dorada, 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 ¿qué te gustaría más? Laura Dorada. Ni adentro ni afuera, solo una sensación. ¿Qué te gustaría más? Salir de aventura, perder la cordura. Perder la perder la cordura. Siempre quise estar así. ¿Qué te gustaría más?
viajar en el tiempo, vivir en un sueño. No me hagas sentir rara, no me hagas sentir rara. A partir de acá comienza Radialistas, un programa en tránsito, un programa entre el consumo, lo que sea que hayas consumido y su efecto. Radialistas, un programa en trance. Todo tuyo, Fiori. No, como que Esto me es toca todo hacer culpa algo. suya. Bueno, es un pase pero aparte de alta calidad, por ejemplo, porque Explique por lo que acabamos de escuchar, porque este programa se llama Canabitácora. Canabitácora en trance y tránsito Sí. a realistas. Esto es Radialistas. Así es. Claro, ¿no? Que bautizaste un día en el Yo sí medio tengo del- que explicar algo que para mí fue un lapsus y no sé psicológico qué, pero fue un lapsus de palabras. Pero y acá terminó Pablo siendo Makoski, un buenas pase. noches. Primero saludarlo. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches. ¿Cómo anda, Makoski? ¿Todo bien? No, pero no, tampoco era la idea, digamos. No. ¿Su cuerpo y las elecciones tienen algo que ver o no? No, muchas cosas, pero sí, las elecciones, digamos, es lo que se llama un dolor de huevo. Claro, claro. ¿No? Uno está todo el tiempo Bueno, ahí sentado apretando reveló algo. que no le podemos regalar nada. Claro. ¿Qué tiene que ver? Porque trajimos un regalo que nos mandaron por una entrevista que hicimos la semana pasada. Sí, la gente de 420 Premium. Gracias. Un regalo que vamos a regalar el jueves que viene. va. Sí, no, aunque a él no le guste. Pero como dijo que No, es un pero no dolor. son libros. Porque eso es para personas con vulva. Mirá. Si usted tiene la No, le podemos regalar, si no, no. Me gustan Es las para personas con vulva. Me gustan las personas con vulva. Ahí va. Bueno, puedes llevar uno de Y Esto se va a aparte, descontrolar. esto de personas con vulva me suena a hijitos de 4 patas. Digamos, son expresiones que no del poshumanismo serían. ¿De qué tipo de expresión es esa? No, son personas que justamente no se identifican con el género femenino, entonces no se le pone mujeres, Claro. sino que son personas con vulva. Está bien. Pero no entra necesariamente se en entienden esa como categoría mujeres. de definiciones, poshumanas. Bueno, pero es un momento poshumano. Está bien, es cierto. Quizás sí, está sí. bien que sea un momento poshumano Sí. porque la humanidad nos ha dejado. El otro día leí algo muy interesante, usted lo va a saber apreciar. Sí. Recuerda la liga de Extraordinary Gentleman, aquella historieta de Alan Moore que nos contaba la historia del Capitán Nemo y demás. Bueno, Sí, Alan Moore es el de. ¿Cómo es? El de Watchmen. Watchmen. Exacto. No, pero no leí esa. Bueno, tiene una en su última edición que se llama La Tempestad. O sea, un Sí. nombre bastante sugestivo. Si se piensa, creo que fue Shakespeare que Sí, hizo Shakespeare, La Bien, Tempestad. perfecto. Ariel era el protagonista de La Tempestad. Bien. Maravillosa. Bien lavado. El que no vio, el que no quiere leer La Tempestad, que vea una película de los años 50 que se llama Forbidden Planet, el planeta prohibido, que es La Tempestad, básicamente, nada más que en género ciencia ficción, popular. Ujú. Y en la apertura de este cómic, de La Tempestad, de la Liga, hablaban de era solamente una frase que decía: ¿hay alguna otra posibilidad que reinventar constantemente el siglo XX? Bueno, quizá ya estaba el siglo XX, dejémoslo, vamos al poshumanismo. Está bien, está muy bien. Porque si no estamos todo el tiempo volviendo, ¿y qué? ¿Ahora van a volver los fachos? Y bueno, si parece un poquito que sí. No, hay cosas, hay límites. Sí. ¿Cuándo se fueron? Hay límites que ¿Te gusta, no. Maricruz? Claro, Sí, te gusta. bien. Me interesa, tiene potencia. Tiene potencia. Poshumanismo. ¿Cuándo se fueron? Yo me preguntaría, ¿no? Pero es cierto eso, es cierto. Hay una. Quiero hacer un programa. Lo que pasa es que, bueno, debería reescribirlo todo. Hay un autor que se llama Corwin Smith, que obviamente los genios de Revista Minotauro, Paco Porrúa y toda esa gente lo editó acá en los años 60. Tipo que se murió en el 60 y pico. Y él tiene una saga de cuentos, nunca hizo una novela. Sí tiene una novela, pero no tiene mucho que ver con esto. Y siempre su obra se lee en cuentos. Y esos cuentos abarcan como, no me acuerdo si eran 17.000 años, una cosa así, ¿no?
Pero el tipo era un especialista en China, no firmaba con su nombre, que era Paul Leinberger, porque... tenía relaciones. Claro, el tipo era un tipo muy conocido, digamos, en el mundo diplomático. Y en los años 50, publicar cuentos de ciencia ficción en revistas pulp yankees, el tipo era estadounidense, era, digamos, como decir, muy mal visto. Y entonces el tipo tiene una saga de relatos que avanzan distintas eras. El tipo siempre estaba hablando, siempre se escribe del presente, el tipo siempre estaba hablando de los conflictos por los cuales estaba atravesando Estados Unidos. Mirá, Coleman Smith tiene un libro publicado en el Colegio Militar de la Nación Argentina sobre tácticas de guerra psicológica. O sea, ni era un santo, pero era un tipo, digamos, con una cabeza muy particular. Y el tipo pensó el siglo XX como la era del placer. Ahí está. ¿No? La era, creo que le llamaban así, o la edad del placer, la era del placer. Muy bien. Y es muy interesante porque es un tipo, yo siempre señalo esto, Corwin Smith o Paul Leinberger era un tipo que vivió realmente el pasaje de Estados Unidos de potencia emergente a triunfar como potencia mundial global. Está bien, no era global porque estaba todavía el bloque soviético. Pero quiere decir, un tipo que en esa época, el tipo participa pero muchísimo en la guerra del Pacífico, conocía muy bien a los japoneses, conocía muy bien a los chinos. Es un tipo, el padrino, uno de los tipos más cercanos a él. Bueno, uno es el de la Revolución China de 1911, que siempre me confundo el nombre, Chiang Chun-sen, una cosa así. Y el otro era Chiang Kai-shek, que es el héroe, digamos, de Taiwán. ¿No? O sea, esos tipos eran sus pares. Y el tipo escribe, digamos, o sea, el tipo piensa esa era de que Estados Unidos, la democracia, todas estas cuestiones, triunfa, se convierte realmente en la potencia global, y sin embargo piensa el principio del siglo XXI como él le llamaba el del Sexto Reich. Claro, ahí está. Volvemos al siglo XX. ¿Se entiende? Bueno, digamos, o sea, de alguna manera el tipo veía que todo ese triunfo era de alguna manera... ese triunfo, quiero decir, yo soy anti toda esa mierda, obviamente. Te quiero decir, no importa si sea o no sea anti, es nuestro imperio, digamos, es el imperio en el que vivimos. Pero... digamos, hay una visión ahí, no sé si exactamente de algo que vuelve, porque vuelve, digamos, una especie de poshumanidad. No, pero digo esto, no reeditemos el siglo XX, o por lo menos sus fracasos, tampoco nos vayamos al siglo XIX como propone un candidato, ¿no? Y más atrás. Y más atrás. Sí, qué visión aparte del siglo XIX, qué visión errada, estúpida, ¿no? Totalmente. ¿Qué vas a hacer el domingo? ¿Cómo es la previa de un día de elecciones en la vida de Macoco? Ir a almorzar a la casa de mis suegros, comer el asado de los domingos. ¿Charla política ahí? Charla política, dejar de lado a los jóvenes que se van retirando de la mesa, digamos, hartos de escuchar a los viejos hablar de política y todo eso, o se quedan mirando el celular. Y yo creo que así hemos actuado nuestra generación con los jóvenes. O sea, los mandamos a leer el celular mientras nosotros hablamos de lo importante. De lo importante, exactamente. Dato interesante, esas personas ahora votan y hay alguien en el celular que los reconvenció. Por suerte, en los jóvenes de la familia no hay votantes a favor de la masacre. Bien. Pero, bueno. Entre los grandes sí. No, entre los grandes tampoco. No, son todos muy zurdos. Gente muy zurda. Estos zurdos. Y los zurdos de mierda que... Tal cual. Viste que ahora todos somos zurdos de mierda. Yo creo que sí. Todos somos posibles targets blancos, ¿no? Nos deja expectantes para lo que va a ser Radialistas hoy, un programa, imagino, lleno de alegría. Espero el Radialistas de la semana que viene. Claro. Sí, a ver qué postelectoral. Lo hicimos porque ustedes se fueron antes. Sí, aprovechan que yo no estaba y Claudio estaba denunció. No, pero lo habíamos, el tema es que no pudimos hacer este pase porque ya tenías preparado este Radialista. No, yo lo voy pensando, lo voy improvisando, digamos, a medida que avanzamos. Este trabajo de edición que acabamos de ver, lo improvisaste. Sí, no, lo hice hace 3 semanas. Esto está todo escrito, Agustín. Todo escrito, todo. Lo único que, bueno, queda para el título del próximo capítulo, si todo esto arrancó
con no sé qué para vulva, personas con vulva. Sí, personas con vulva. Bueno, si viene, la pregunta sería si el producto viene para personas con pene. Básicamente, pues, porque hay otro plató de preguntas, pero Bueno, no quiero invadir podemos- realista porque ya le invadimos No, sí, grosso. claro, son varios minutos, ya nos pasamos. Son las 16:17 oficialmente. 8 minutos pasaron. 8 minutos pasaron de La cuestión es que no se tenía Pablo, que dar sí. cuenta. Bueno, si te sale, buen programa. Claro, Sí, supongo que sí, tengo 2 invitados que aprecio mucho y son jóvenes. Bien, ¿quiénes son? ¿Puedes adelantar? Claro, invitamos. Álvaro Maté y Manuel López Berardi. Perfecto. Quédense. Radio Nosotros el Listas. jueves que viene. Gracias. Radio Universidad 103.3.